Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en mi caso he roto el dicho. Me llamo Victoria Arbonés, soy de Zaragoza, pero mi hogar está en María de Huerva. Ahora tengo la suerte de trabajar como coordinadora de investigación en el centro médico más grande del mundo. Hola Victoria, buenos días. Hola Ana, ¿qué tal buenas? estás? ¿Por Muy fin nos bien. conocemos? Sí. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en el Centro Médico de Houston. Es una concentración de tanto hospitales como universidades relacionadas con la medicina, como centros de investigación. Aquí se hacen más de 10 millones de consultas al año, 180.000 cirugías y trabajan más de 106.000 personas. Vine aquí un poco por casualidad. Mi hijo estaba estudiando aquí en Houston y bueno, pues unas vacaciones, unas navidades, me ofrecieron un trabajo y aquí que me vine. Venga, os enseño. ¿Cómo estamos a nivel de vanguardia España contra Estados Unidos? ¿Quién gana en esto? Bueno, obviamente aquí hay muchísimas más inversión, además de que se valora mucho el talento. Los sueldos para la gente que tiene capacidades son muy altos, los sueldos mínimos de $150.000 para arriba. ¿Eso en euros cuánto es? 130.000 euros o algo por el estilo. Esto choca un poco con luego la vulnerabilidad social que existe, ¿no? Sin duda, el ir al médico por un enfriamiento pueden ser pues $100 y pico, más las medicaciones, y si tienes que hacer un seguimiento de ir 2 o 3 veces, pues bastante caro. Aquí es donde paso la mayor parte del tiempo cuando estoy en la oficina. Veo que tienes aquí una foto de tu familia. Es en mi casa en María de Huerva. ¿Lo echas un poco de menos? Sí, claro. Doctor Pascual. Hola, ¿qué tal? Oye, española, ¿y tú de dónde eres? Bueno, nací en Burgos y yo he estado mucho tiempo viviendo en Pamplona. Veo lo que tienes ahí en esa lamparita, que es la medida de la Virgen del Pilar. Este lazo me lo regaló Victoria en un día de crisis de investigación, que ya me dijo, si tú tienes cerca, te va a ayudar a que los resultados salgan y las cosas salgan bien. Y la verdad es que no va mal, ¿eh? Yo lo tengo ahí y no lo voy a quitar, vamos. Dentro del Neurological Institute yo trabajo en el NANS National Alzheimer Center. ¿Estáis buscando una cura para el Alzheimer? Claro, una cura para el Alzheimer. Soy coordinadora de investigación y lo que llevo son principalmente estudios que están iniciados por el investigador, que en mi caso es el Dr. Masdeu. Dr. Masdeu. Hola, muy bien, encantado. Encantada de conocerle. Mucho gusto. ¿De dónde es usted? De Madrid. Y ahora aquí, en la vanguardia de la investigación de Alzheimer. ¿En qué punto estamos? Bueno, estamos en un momento muy importante, interesante. Utilizando las técnicas que Victoria sabe manejar muy bien, podemos detectar proteínas que se acumulan en el cerebro de estos pacientes. Muy bien, pues Vale. encantadísimo de Igualmente, conoceros y un placer, un honor. Un placer, ¿eh? Os he traído aquí porque precisamente este que tenemos detrás, el Hospital San Joseph, fue el primer hospital donde yo trabajé. Aprendí mucho en quirófanos, pero no era lo que me gustaba. Ya después de un tiempo fui a trabajar a Memorial. ¿Cómo fueron tus inicios cuando llegaste aquí a Houston? Lo que primero que vi fueron las grandes diferencias que había de clases sociales. Podemos ver por aquí, detrás del freeway, que hay gente durmiendo literalmente debajo del puente, y otros barrios que son muy opulentos, donde hay muchísima riqueza. Este barrio, por ejemplo, en el que estamos, en el que está tu primer hospital, ¿cuál es? Bueno, aquí entramos, ya cruzando esto, entramos en lo que se llama Third Ward, que esto eran distritos administrativos que se formaron para poder organizar mejor la ciudad conforme fue creciendo. Este en particular es una zona donde el activismo afroamericano fue muy potente durante los años 60 y todavía quedan algunas raíces de eso. Una muestra es aquí, esta iglesia por la que estamos pasando, es la iglesia metodista, St. John United Methodist Church. Como curiosidad, el primer sitio donde Beyoncé cantó en el coro. Los inicios de Beyoncé fueron aquí en esta iglesia. ¿Beyoncé era de Houston? Sí, Beyoncé era de aquí de Houston. Cuando ha habido problemas como el huracán Harvey o algunas otras inundaciones que ha habido y demás, Beyoncé sí que se ha involucrado bastante en todo lo que son caridad, hacer cosas por la ciudad, donaciones, trabajos voluntarios y eso, sí. Victoria, hemos cambiado totalmente de ambiente. Sí, estamos en el colegio de Patricia, se llama Burbank Middle School y ella es profesora de español. Esta es su clase. Hola Patricia. Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Mira, ¿Qué os tal, presento Patricia? a Patricia. Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte. ¿Tú de dónde eres? Mi familia es de Aragón y por eso soy aragonesa, pero yo nací en Alemania y me crié en Alemania. Pues esta es mi clase. ¿Qué diferencia hay entre ser profe en España y ser profesor aquí? Una de las diferencias que hay es que los alumnos son los que van rotando y los profesores tienen su clase, su aula. Doy sexto, séptimo, octavo, cada curso tiene un panel donde ponemos lo que hacen cada día. Digamos que el sistema es un poquito diferente, tienes que adaptarte, me costó un poco al principio, pero al final pues me adapté. Lo que es el sistema educativo americano y me gusta porque está eso de no child left behind, que dicen, es decir, se dedica mucho tiempo y si puede ser personalizado a cada niño para que realmente cada niño pueda demostrar todo lo que tiene dentro de sí. Y al mismo tiempo los profesores también te reconocen, bueno, ya lo dije aquí, todos los pins que te dan por alguna cosa que has hecho y la verdad es que eso anima mucho, ayuda mucho, ¿no? Oye, ¿y qué tiene este colegio de especial? Porque veo muchos trofeos por aquí. Bueno, este colegio tiene muchas cosas especiales. Una de ellas es, por ejemplo, mira, aquí tenemos el equipo de karate. Nuestro equipo de karate está como apoyado por Chuck Norris. Lo empezó porque quería que los niños se salieran un poquito de un ambiente un poco conflictivo a veces, ¿no? Y para pues tener deporte y tener ocasiones de hacer más cosas. Y tenemos profesores muy, muy buenos y mira, aquí estamos, ya me veis que llevo esto en la mano, ¿no? Porque venga a ver a mi amiga, es amiga mía, pero es profesora de música y de teatro, la doctora Kovaček, y ella llegó a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York y ya estaba hasta nominada para un Grammy. No me digas. Y tenemos la gran suerte de tenerla aquí. How are you, Lorena? Hola, cariño. ¿Qué tal? Victoria. Mira, Victoria. ¿Te acuerdas de ella? Amigos de España, ¿sí? Bueno, aragoneses por el mundo. Aragoneses por el mundo. Yo estudio español. Ella entiende bastante, eso es ¿Qué cierto. vamos a cantar? Patricia, ¿tú desde cuándo cantas? Bueno, mi padre es cantante de ópera, entonces me vino un poquito de familia y era lo que yo me quería dedicar. Yo estoy aquí por equivocación. O sea, Aragoneses por el mundo. Estamos aquí en Galería, es el centro comercial más grande de Texas. A Patricia le encanta. es muy grande, es cierto. Aquí necesitas casi un GPS para poder ver lo que hay. Oye, ¿y cuánto puede costar unos vaqueros? En España estaríamos en torno a los 20-30 euros. Aquí, por ejemplo. Aquí la diferencia de precio en ropas es principalmente en las ropas de marca americana. Esa está mucho más barata aquí. La ropa así de diario no hay mucha diferencia de precio. No, lo que hay es muchas ocasiones. Puedes encontrar ropa de calidad, pero bastante más barata. Oye, ¿y estas dos aragonesas cómo se conocieron? Pues fue a través de mi madre. Porque su madre, Conchita Cobos, trabajó conmigo en la Escuela de Idiomas. Cuando dije a Conchita, me voy a Estados Unidos un año. Dice, ¿a dónde? Me voy a Houston. Ay, tengo una hija ahí. Y no nos conocíamos, entonces a través de su madre nos pusieron en contacto. Y bueno, pues sí, y desde entonces yo os voy a dejar aquí ahora, sí, porque me tengo que preparar la barbacoa, que tenemos barbacoa esta noche. Venga, hasta luego. Bueno, hasta luego. Estamos en Cavender's. Esta es una tienda lejana. Puedes encontrar las botas, vestidos, trajes y todo lo que se necesita para ir a un rodeo. Aquí en Houston el rodeo es en el mes de finales de febrero, principios de marzo. Suele durar como un mes y es todo el día. Es empezar a las 9-10 de la mañana hasta el concierto que termina sobre las 11-12 de la noche. ¿Cuáles son las prendas imprescindibles? Lo primero, unas buenas botas. ¿De qué son estas botas? Esta viene siendo piel de cabra esta. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Trabajas aquí? Sí, aquí estamos. Aquí para servirles, me llamo Manuel. En el caso de las mujeres, ¿qué tiene que tener una buena bota de rodeo? Primero que nada, pues tiene que estar cómoda la bota, que aguante todo el día con ellas. Algo simple así como estas. Esas serían un modelo sencillo. Ahora tenemos lo más caro, que viene siendo algo como esto, $400. ¿Y qué la hace especial? La piel. Estas son las que me han gustado. Pues igual me las debería de probar. Yo llevo 7,5. ¿Qué os parece? Estás perfecta. Yo creo que ya estoy preparada. Los flecos son muy característicos del atuendo este
de rodeo, el cinturón pues que vaya adornado pues con piedritas tipo turquesa, el sombrero pues ya ves, de fieltro, para las mujeres lleva siempre adornos. ¿Cuánto puede costar todo un conjunto de cowgirl? En plan barato unos 600, 700 dólares. Menos de 500 euros no te puedes ir casi de rodeo de No, frente. menos de 500 no creo. Bueno, Victoria, terminamos el día por fin. Pues sí, y con muchísimo hambre. Aquí estamos en casa de un amigo de Patricia que nos están preparando una barbacoa. Hola. Buenas. ¿Qué tal, corazón? Vaya casa bonita, ¿eh? Sí, la verdad es que es una casa preciosa en el mejor barrio de Houston, que es Bel Air. Voy a presentar a amigos míos también, Loreta. Hola otra vez. Y aquí os presento a mi súper amiga Eva, que también es española. Hola. No me digas, ¿eres española? Sí, hablo español. Ah, hablas español. ¿Y cómo es eso que hablas español? Pues mis padres son madrileños y yo nací en París, me crié en Bruselas, he estado viviendo 20 años en Londres y ahora estoy aquí. Ahora aquí está mi marido, es Luis. Aprendiendo de Tim cómo cocinar las hamburguesas. Muy diferente a las españolas, porque esta tiene una absorción de aire por debajo, con lo cual alimenta mucho más el carbón. La tapas y la carne se cuece asa, que es una forma muy típica en Texas de hacer el brisket. Te veo muy adaptado al modo de vida tejano. Hoy vuelvo a Aragón y la verdad que sí que me he adaptado muy bien porque la forma de vida tejana es parecida a la aragonesa. Tim, ¿cómo es tu experiencia de vivir rodeado de tantos españoles? Spanish people are wonderful. They're very friendly. And if you live in Houston, you can't help but learn a little and poco español. And that's all I know. I don't speak. Bueno, Victoria, te vemos muy bien rodeada, pero ¿hay algo que eches de menos de casa? Mi familia, mi madre, mi tía Aurora, mis hermanas y mis sobrinos. Besos a todos. Bueno, pues nada, oye familia, os dejamos disfrutando. Yo también. Besitos a mi familia. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós.